Hoy vamos a tener otra sección bíblica y vamos a hablar de lo que es el bautismo. El bautismo, la importancia del bautismo. Vamos a hablar y a entender, a explicar, a declarar si realmente el bautismo salva, si el bautismo no salva, si es importante el bautismo para mi vida, si tengo que bautizarme, cuánto tiempo tengo que esperar para bautizarme. Vamos a hablar todo lo que es referente al bautismo. Vamos a ello. En el libro de Marcos quiero tocar el primer punto. Voy a tocar 3 puntos. Bíblicamente se podría decir 3 capítulos. Voy a hablar. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, verso 14, 15 y 16. Y dice la palabra en el nombre del Señor Jesús. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. El 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, o sea, a toda persona. Predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí me quiero detener y recalcar que el Señor Jesucristo está diciendo, no lo está diciendo Anthony, sino que lo está diciendo el Señor Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, entonces que el bautismo sí es parte esencial de la salvación. Es parte esencial de la salvación, porque si el Señor me está diciendo que si yo creo y soy bautizado, seré salvo, puedo ser salvo. Entonces quiere decir que tengo que ser bautizado. Es importante el bautismo. Eso no te lo enseñan en muchas iglesias porque no les importa tu salvación. No les importa realmente la salvación. Les detienen el bautismo a la persona, no le enseñan la importancia del bautismo que tiene a las personas. Enseñan tan solamente que hay que creer. Ese es un pensamiento totalmente católico, si se podría decir. Fíjese bien, el Señor dice en el verso, dice, el que creyere, tienes que creer en tu corazón que Jesucristo es el Señor. Tienes que confesarlo con tu boca. Tienes que, una vez que creíste y confesaste con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le resucitó de entre los muertos, que Él resucitó y que fue recibido arriba en gloria, después de eso tienes que ser bautizado. Tienes que ser bautizado. ¿Para qué? Porque si no eres bautizado, no tienes un requisito para la salvación, un requisito más. Puedes entonces no ser salvo. Corres el peligro de no ser salvo. Si no fuese así, óyeme bien, si no fuese así, no estuviera escrito en la palabra, el Señor Jesucristo hubiese dicho, el que creyere será salvo. Mas dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que creyere, el que no creyere, dice, será condenado. ¿Por qué dice más el que no creyere y no dice ahí más el que no creyere y no fuere bautizado? Es porque la gente primero tiene que creer y luego ser bautizado. Simplemente por eso. Entonces dice, el que no creyere será condenado. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Ya el Señor por ahí empieza también a hablar de lo que es su nombre. El nombre de Jesucristo. Tan solamente en el nombre de Jesús hay salvación. Eso está escrito en infinidad de textos en la Biblia. Echarán fuera demonios en mi nombre. Hablarán nuevas lenguas en el nombre de Jesús. Tomarán serpientes en las manos en el nombre de Jesús. Y si bebieren cosas mortíferas en el nombre de Jesús, porque tienes que orar por los alimentos y lo que ves, lo que consumes, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos en el nombre de Jesús y sanarán. Esto es para aquellas personas que creen y son bautizados en el nombre, que es sobre todo nombre. Eso lo vamos a explicar más adelante. Ahora estamos hablando de la importancia que tiene el bautismo. Más me quiero enfocar en el verso 15 y 16. Y por todo el mundo y prediqué el evangelio a toda criatura, mas el que creyere y fuere bautizado será salvo. Vamos a ir al libro de Juan a tocar el otro punto. El primero lo habló Jesucristo. Tú ves, tú decides
¿A quién haces caso? ¿A la doctrina que te enseña o que te impone? ¿A la costumbre que traen desde hace años? ¿O a la palabra del Señor Jesús? Dice el Señor Jesucristo aquí, en el libro de Juan, capítulo 3, verso 1, hablando de Jesús y Nicodemo. Mucha gente sabe quién es Nicodemo. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este hombre era un principal entre los judíos. Así hay mucha gente hoy en día. Principales son sacerdotes, obispos, pastores, apóstoles, se hacen llamar, misioneros, evangelistas, maestros, ya lo dije. Y son como este hombre. No tienen la verdad, no conocen la verdad. Es nuestro Señor Jesucristo. No conocen realmente quién es Dios, no conocen de la palabra del Señor. Fíjense bien que dice que este hombre era un principal entre los judíos, era un maestro, era un hombre de posición. Mas este hombre no tenía el conocimiento pleno. Tuvo que ir a Jesucristo y preguntarle. Vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La gente tiene que nacer de nuevo. ¿Cómo vamos a nacer de nuevo? ¿Cómo nazco de nuevo? Este hombre le preguntó al Señor, le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús. Yo creo que Jesucristo se quedó mirándolo y hizo el mismo gesto que yo. Y se respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Fíjense bien que el Señor le dice que el que no naciere del agua y del espíritu, hablando del bautismo, dice: si no naces del agua, en la inmersión, simbolizando la muerte y resurrección de Cristo, y si no naces del espíritu, que no es aquella unción de Dios o aquel tratado de Dios que viene hacia la gente que hablan en lengua, brincan, danzan, saltan. Esa es una manifestación del espíritu, mas no es nacer del espíritu. Nacer del espíritu es tener los frutos del Espíritu Santo: amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, humildad, templanza, fe, mansedumbre. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Es lo que demuestra que una persona ha nacido de nuevo. Tienes que nacer de nuevo del Espíritu, con los frutos del Espíritu Santo. Recuerda que por sus frutos los conoceréis. Ahora, después de nacer de nuevo, tienes que bautizarte. Tienes que realizar el bautismo. ¿Por qué? Dios le está diciendo que si no naces del agua y del Espíritu, no vas a ser salvo. No entrarás en el reino. En el capítulo que leímos anteriormente dice que el que no creyere y fuere bautizado no será salvo, será condenado. Ahora estamos leyendo aquí que el que no naciere del agua y del Espíritu tampoco será salvo. ¿Entiendes? El bautismo es importante para la salvación. Muchos dicen que el bautismo no salva. Ya lo vamos a explicar más en el otro punto que tenemos ahí al frente. Más el bautismo es parte de la salvación. Sino que hay hombres que no le importan tu salvación, no le importa tu salvación. Y prefieren enseñarte lo que tú quieres oír, prefieren dejarte como tú quieres, que vayas a la iglesia como tú quieres. No, tienen que enseñarte a ordenar todas las cosas para poder ser salvo. Y el Señor Jesucristo le dice: no te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Tiene que nacer de nuevo. Usted tiene que nacer de nuevo si no ha sido bautizado. El bautismo es importante. El bautismo no es para formar parte de una iglesia. El bautismo no es para estar frente a un púlpito y cantar, predicar, tocar. Para eso no es el bautismo. Al principio me lo enseñaron así, pero para eso no es el bautismo. El bautismo es para salvación, porque el bautismo es parte del reconocimiento de los pecados. Entonces el bautismo también es para perdón de los pecados. Es para perdón de los pecados.
Y entonces así nosotros recibimos la salvación también a través del bautismo. ¿Por qué? Porque nacemos de nuevo. Una vez entramos, representamos la muerte de Cristo. Cuando salimos del agua, representamos el nuevo nacimiento. Ese es el nuevo nacimiento en el bautismo. Fíjese que en muchas doctrinas dice la gente que el bautismo no salva. No, el bautismo no salva a nadie, eso es mentira. Y es un engaño total con tal de mantener las masas en la iglesia. Con tal de ellos ser bien renombrados. Ay, el pastor fulano de tal tiene tantos miembros, la iglesia es grande. Y vive engañando a las personas. Es mejor tener poco pero calidad de gente bien enseñada. Y que esas poca gente se vayan con Cristo en el arrebatamiento. ¿Me estás entendiendo? Vamos a ir a Primera de Pedro. Este es el último punto que tengo aquí. Primera de Pedro, donde habla que la salvación es a través de las aguas también. La salvación. Fíjate, el bautismo es parte de la salvación. Es lo que te estoy enseñando. El otro punto, el otro video, vamos a seguir hablando sobre el bautismo. Más por ahora, en este video vamos a hablar en la importancia del bautismo. Que el bautismo es esencialmente importante para la salvación. Fíjate que en Primera de Pedro, capítulo 3, Primera de Pedro, capítulo 3, me gustaría que tuvieras la Biblia a la mano ahí, verso 20 y 21. Hablando del arca de Noé, cuando Noé hizo el arca y las personas fueron salvadas, dentro del arca fueron salvadas, pero no por el arca, fueron salvadas a través de las aguas. Eso está escrito en la Biblia. Sabemos que el arca simboliza a Jesucristo, mas la Biblia dice que las personas que fueron salvadas por medio de las aguas, por medio del diluvio. Dice el verso 20. Los que en un tiempo desobedecieron, cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Eso también va a acontecer cuando venga Cristo. Pocas personas van a ser salvas. Ahorita todo el mundo es salvo. Nunca una persona fue cristiana y ya al final de sus días le dan una falsa esperanza familiar y dicen que se salvó. Ese es un mal que le están haciendo a las otras personas que están vivas. Las personas tienen que buscar de Cristo, las personas tienen que vivir el Evangelio, tienen que creer en Jesucristo, que Jesús es Dios, tienen que ser bautizados, tienen que guardar los mandamientos, tienen que vivir en paz, tienen que vivir en santidad, tienen que guardar todas las cosas. Jesucristo dice, enseñándole todas las cosas que están escritas, para que la gente pueda ser salva. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. No dice que fueron salvadas por el arca, dice que fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto que estamos hablando, que fueron salvadas por el agua dentro del arca. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Ahora nos salva. No dice ahora nos salva, sino dice nos salva con S. Tú lo puedes leer. Claro, hay un paréntesis, dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia. Una aspiración de una buena conciencia. ¿Por qué? Porque cuando te inmergen en el agua, y te sacan, tiene que salir el nuevo hombre, tienes que tener una conciencia que lo estás haciendo públicamente. Entonces, si estás haciendo el bautismo públicamente, tienes que ir cambiando, tienes que ir reconociendo que eres una nueva criatura. Dice, una nueva conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo. Entonces, fíjate bien, el bautismo es muy importante para la salvación. Muy importante para la salvación. El bautismo es parte esencial de la salvación. Corre a bautizarte. Tienes que buscar el bautismo. ¿Por qué? Antes, la iglesia primitiva predicaba, daba el mensaje, la gente se arrepentía. Inmediatamente tenían preparado ahí para bautizar a las personas. ¿Por qué? Porque el bautismo, la iglesia debe enseñar, la iglesia como la iglesia primitiva traía el mensaje y más atrás traía el bautismo. ¿Por qué? Porque la gente debe creer. El que creyere, Marcos 16, 15 y 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tienes que nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios.
Estas 8 personas, Noé, su esposa, sus hijas y sus yernos, fueron salvas por medio de las aguas. Esto simboliza el bautismo. Entonces el bautismo es para salvación. Que Dios le bendiga. Más adelante vamos a seguir con otro video del bautismo. ¿Cómo debo ser bautizado? ¿Cuánto tiempo debo esperar para ser bautizado? Y todos los pasos sobre el bautismo. La verdad que está escrita en la palabra del Señor. Que Dios les bendiga y les guarde, y el Espíritu Santo de Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso, les dé el entendimiento para comprender y tomar una buena decisión. Y entender que el bautismo es parte de la salvación.